la membrana, ¿no? Entonces, esta membrana celular se comporta como un condensador, ¿no? Tiene una resistencia, ¿no? No es una resistencia constante, es una resistencia variable, y aquí, como decir, como tener una batería, y esto es la que va a dar la fuerza electromotriz. O sea, una batería lo que hace es, ¿no? O sea, en un circuito, esa batería lo que hace es, ¿no? Mover los electrones. Debido a ello, hay una corriente, ¿no? Una corriente eléctrica. Entonces aquí, ¿no? Algo análogo también, ¿no? Entonces, lo que hace, ¿no? En este caso, vamos a ver más adelante, estos pueden ser de repente canales de sodio, potasio, y generan acá como si fueran una batería, ¿no? Hay una resistencia, esos canales tienen una resistencia, ¿no? Y empiezan a hacer circular, ¿no? En este caso, la corriente. Pero acuérdense que estamos haciendo un primer circuito básico. Este se llama un circuito RC, ¿no? RC compuesto por una resistencia y un condensador. Ese es un primer circuito, ¿no? RC, ¿por qué? Por resistencia y condensador. Entonces, fíjense ustedes, acá tengo un potencial interno y acá tengo un potencial externo. Entonces, si esto estuviese en reposo, esto sería negativo con respecto a esto. O sea, dicho en otras palabras, ya se tiene algunos valores. Si esto fuera 0 milivoltios, esto estaría a menos 70 milivoltios. Eso es el reposo. Pero ¿qué pasa? Esa diferencia de potencial entre la parte interna menos la parte externa, ¿ya? Esa diferencia va a depender de ¿qué? De estas concentraciones. Entonces, por ejemplo, para esta configuración, mira, en la parte interna yo tengo la concentración de sodio 15 milimol por litro, ¿no? Y en la parte externa tengo 145 milimol por litro, ¿no? Entonces, si no hubiese esta diferencia de potencial acá, ¿qué va a pasar? Este sodio, como tiene mayor concentración aquí en la parte externa, ingresaría, ¿sí o no? Ingresaría. Y este potasio, ¿no? Más bien saldría. Y dicho en un momento, ¿no? Llegaría esto a un equilibrio. O sea, la misma concentración de ambos lados. Pero eso no es, porque esto es parte de la homeostasis. ¿Qué significa? Que si aquí algo varía, entonces, ¿no? Tiene que hacer, así como hace termorregulación, o sea, cuando hay una diferencia aquí también tiene que haber algún mecanismo para recuperar esas concentraciones. Entonces, esa membrana, ¿no? Esa membrana celular va a tener estas concentraciones, tanto en la parte interna como en la parte externa. Los más conocidos son sodio, potasio y cloro. Son los más conocidos, pero no quiere decir que solamente hay ellos, también hay otros, ¿no? Y esto va a depender ya de la parte experimental, ¿no? Cómo es que se puede, digamos, determinar concentraciones iónicas, ¿no? En esa membrana celular. Entonces, hay otros que son trazas, o sea, estamos hablando que pequeñas cantidades, o sea, una traza es del orden de las partes por millón, ¿no? Entonces, cualquier instrumento de medida de repente no puede detectar ello, ¿no? Y si lo detecta, de repente hay otro más pequeño, ¿no? Entonces, por eso se pone aquí otros, misceláneos otros. Estos son los principales. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí se empieza a definir lo que es potencial de reposo. Entonces, ¿qué es el potencial de reposo? Es el potencial que va a generar esta membrana, ¿no? Hay muchos mecanismos que pueden hacer, que están en estudio, ¿no? Entonces, de tal manera que esta membrana genera un potencial de reposo. Pero ¿cuál es el objetivo? Es mantener las concentraciones iónicas tanto en la parte interna como en la parte externa. Ahora, profesor, pero acá tiene mayor concentración, entonces esto está ingresando. Ah, efectivamente, está ingresando, ¿no? Esto está saliendo, ¿no?
Y por acá, por ejemplo, tenemos negativo, ¿no? Negativo, entonces, ok, pero debido a concentraciones nos interesa solamente el valor de la concentración, ¿sí? O sea, la concentración va el flujo por difusión, que es la diferencia de concentraciones, va de mayor a menor. Por ejemplo, aquí, mira, el cloro iría de la parte externa a la parte interna. Iría por difusión. Por difusión, porque por difusión va de mayor a menor. Pero el flujo eléctrico, ¿cómo iría? El flujo eléctrico iría en sentido contrario. ¿Ya? Iría en sentido contrario. ¿Por qué? Mira, porque el cloro, ¿qué es? Negativo, ¿sí o no? ¿Y los negativos cómo van? De menor a mayor potencial. Menor a mayor potencial. Entonces, esos flujos que hay, por ejemplo, uno es lo que estamos hablando debido al flujo por difusión, ¿no? Que va de mayor a menor concentración, ¿no? Y los otros son los flujos debido a qué? A canales iónicos, utilizando esa diferencia de potencial también. Y hay otro, que sería justamente la bomba de sodio y potasio. O sea, ahí está funcionando todo ello. Pero ese potencial, ese valor que genera esa membrana, hace para que el flujo neto, en otras palabras, de todas esas especies, ¿no?, sea cero. O sea, no quiero decir que esto va a ser constante, ¿no? Entonces, pero va a estar variando, así como la temperatura. Acuérdense de la temperatura, hace termólisis y termogénesis para mantener, ¿no? Igual acá. Esto está ingresando, ¿no? Debido a qué? A flujo por difusión y también debido a los canales iónicos, que va a tener en cuenta la diferencia de potenciales. Acuérdense, positivo de mayor a menor y negativo de menor a mayor, ¿no? Acuérdense, ¿no? De mayor a menor positivos y de menor a mayor negativos. Entonces así. Y la bomba de sodio y potasio, que hace todo lo contrario, ¿no? La bomba de sodio y potasio, ¿qué es lo que hace? ¿No? Sacar el sodio que entró, ¿no? Saca 3 sodios y así ingresar 2 potasios, ¿no? 2 potasios. Ok, pero la idea es que esta diferencia de potencial, o sea, el potencial de reposo, lo que va a hacer es mantener estos gradientes de concentración. Entonces no hay que olvidar, porque más adelante vamos a ver lo que es el potencial de Nernst, y el potencial de Nernst también tiene algo así parecido a la definición, pero ¿qué pasa? Solamente se refiere a un solo tipo de ion. El potencial de reposo no, acá todos. ¿Ya? Ahí está, justamente, ¿no? Entonces, el potencial de equilibrio de Nernst, ¿no? Y aquí también valga la aclaración, físicamente, esto es una diferencia de potencial. ¿Ya? Físicamente esto es una diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque acá dice el potencial interno menos el potencial externo. ¿Ya? Y es de interno o de externo. ¿Ya? Potencial interno menos el potencial externo, esto se conoce físicamente como diferencia de potencial. Pero en medicina o en ciencias de la salud, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ya? Le vamos a llamar potencial. O sea, a esto le vamos a llamar potencial. ¿Pero por qué? Porque este V sub 0 va a ser ¿cuánto? 0 milivoltios. O sea, es la misma cosa al final. O sea, por ejemplo, ¿no? 10 menos 5 es 5, 20 menos 15 también es 5, ¿no? Pero la idea es que para llamarle potencial, esto tiene que ser 0. Eso tiene que ser 0. ¿Ok? Bueno,
Entonces acuérdense, si no, va a ser un potencial. Ahorita vamos a hacer un... Ah, verdad, me estaba olvidando acá. Ok. O sea, lo que estoy viendo es esto. ¿Ah? Esto va a ser la parte externa y esto va a ser la parte interna. Entonces, imagínense, vamos a hablar acerca de lo que conocemos, de la membrana en reposo. Esto está a 0 milivoltios y esto está a menos 70 milivoltios. Ok, esta es la membrana. Mira, B sub I menos B sub 0, ¿a qué va a ser igual? El potencial interno. ¿Cuánto es el potencial interno? Menos 70 milivoltios. Menos el potencial externo. ¿Cuánto es? 0 milivoltios. Por lo tanto, ¿esto es cuánto? Milivoltios. Ok. Por ejemplo, a ver, se me ocurre. ¿No? Por ejemplo, ¿ve? De subir, de sub 0. Voy a poner acá un valor, por ejemplo. De repente acá menos 50 milivoltios. Y aquí vamos a poner que está en 10, vamos a poner. 10 milivoltios. Atiendan, sobre todo los que están allá atrás y que me están saliendo mal por estar conversando. Ok. B sub I menos B sub 0. Ok. ¿Cómo sería? Menos 50 menos 10 milivoltios. 10 milivoltios. ¿Estamos o no? Listo. ¿Cuánto sería esto? Milivoltios. ¿Sí? Menos 60 milivoltios. Ok. Esa es la diferencia de potencial. Ahora, ¿cuál es el potencial eléctrico? Entonces, ¿qué pasa? Va a ser igual, solo que, ¿qué pasa? B sub I menos B sub 0 es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial, ¿no? Cuando no se toma en cuenta que el B sub, eso de hecho, dice mal algo, acá es C, hice algo mal, sí. Con razón me sabía. ¿Cómo es? Así creo. No sé. A ver. Ajá. Sí. Ya. B sub 0 de la parte interna, ¿ya? A ver. Acá vamos a poner, averiguar, ¿no? 10 milivoltios. Y acá menos 50 milivoltios. ¿Listo? Y hicimos igual, pero lo habíamos cambiado acá. B sub I menos B sub 0, B sub I menos 50 menos 10, ahí está. Ya, aquí había, acuérdense que es B sub 0, acá B sub I. Esto es diferencia de potencial. ¿Ya? Entonces la diferencia de potencial, por convención, va a ser la parte interna menos la parte externa. ¿Ya? Acuérdense. Pero esa es diferencia de potencial.
Pero esa diferencia de potencial va a ser igual también al potencial eléctrico cuando el potencial externo se asume que es 0 milivoltios. Dicho en otras palabras, yo puedo llevar esta diferencia de potencial a potencial eléctrico. ¿Cómo? Así. Ven acá. Mira. El sub I, el sub 0, 0 milivoltios, y aquí va a ser menos 60 milivoltios. O sea, B sub I menos B sub 0, esto va a ser igual a menos 60 milivoltios. Pero ¿qué pasa? Es un potencial eléctrico. A ver, diferencia de potencial cuando todos ellos tienen valores, pero el potencial eléctrico se toma como referencia, ¿no?, que el potencial externo sea igual a 0. Bueno, entonces en medicina, ¿ya?, en ciencia de la salud, ¿qué es lo que vamos a utilizar cada vez que escuchamos de potenciales? Potencial de reposo, potencial de NERS, potencial de acción. Esto. Todo con respecto a 0. A 0. Eso. O sea, yo digo que es casi lo mismo. Casi lo mismo. Pero ojo, potencial. No, potencial se va a llamar cuando tú asumes que el externo es igual a 0. Ok, preguntas. ¿Se entendió? Diferencia de potencial con potencial. Entonces, cuando yo quiero hablar de potencial, es con respecto a la parte externa que es igual a 0. Escuchen, la diferencia entre estos van a ser lo mismo. ¿Sí? A ver, veamos. Veamos cómo nos ve. ¿Ok? Voy a poner acá cualquier valor. Sería ok. Ok, ahí está. ¿Cuánto debe valer B sub I? ¿Cuánto debe valer B sub I? ¿Cuánto? Menos 50. Menos 50. Entonces,
Adelante, adelante. Ahí hay otro, mira. O sea, la diferencia siempre va a ser lo mismo. ¿Ah? La diferencia siempre va a ser lo mismo. Sí. ¿Cuánto dijeron? 30, ¿no? A ver, yo le pregunto allí. No, Vázquez, ¿no? Aquí estoy poniendo yo, ¿no? Si quisiéramos decir así, dos variables físicas, ¿no? Lo que es diferencia y lo que es potencial. Obviamente eléctrico, ¿no? Diferencia de potencial eléctrico o potencial eléctrico. ¿Esto qué es para ti? Por ejemplo. ¿Eléctrico? ¿Potencial eléctrico? Sí. ¿Y esto qué es? Diferencia de potencial. Eso. Entonces, cada vez que vamos a hablar de potencial, el potencial externo va a ser 0 milivoltios, si quisiera decir. Ese es potencial. Ya. Este es potencial. ¿Por qué? Porque V sub 0, 0. Aquí, mira, también es 0. Esto no. Diferencia de potencial. Pero su equivalente es eso, ¿no? Su equivalente. O sea, esta es diferencia de potencial. Su equivalente en potencial eléctrico sería este. ¿Se entendió? Entonces, cuando tiene potencial eléctrico, automáticamente la parte externa a 0. A 0. Y la parte interna, ojo, no necesariamente va a ser negativo, puede ser negativo o positivo. ¿Ya? Ok, entonces así se hace. Entonces, ¿esto cuánto sería? 30 milivoltios. ¿Dónde está el detalle? La diferencia. Aquí, diferencia. Y diferencias deben ser iguales. Pero entonces no hay nada que. ¿Cuál es el chiste? El chiste es esto, pues, ¿no? Que esto está, ¿no? Aquí, esto está en 0. Potencial. Ok. Entonces, ahí tienen el potencial de equilibrio de Nernst. El potencial de equilibrio de Nernst tan solamente sirve asumiendo que la membrana está formado por un solo tipo de ion. Por un solo tipo de ion. Y eso es una hipótesis. No es cierto, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos sodio, cloro, potasio, tanto en la parte interna como en la parte externa. Pero así está la definición. Entonces, B sub I, la parte interna, la parte externa, pero esto sería ¿cuánto? Sería 0, ¿sí o no? ¿Listo? La constante de Boltzmann, la temperatura absoluta. Alguien me preguntó una vez ¿cuánto es la temperatura? Si estamos hablando de una neurona, esa neurona no va a estar libre en el espacio, ¿no? Debe estar en el cuerpo, entonces más o menos 37 grados, más los 273, 310, ¿qué? La carga del ion. Por ejemplo, si fuera sodio es 1, ¿sí? Entonces sería 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb.
Si fuera, por ejemplo, potasio, igual, ¿no? Igual, su carga. Pero si fuera cloro, negativo, ¿sí o no? Menos 1,6 por 10 a la menos 19 cola. ¿Ok? ¿Qué más? C sub I, la concentración interna, ¿de quién? Del ion respectivo. Y C sub 0, la concentración externa de ese ion. Ahí solamente se puede trabajar con un solo tipo de ion. Pero acuérdense que la membrana tiene, mira, tiene todo esto. Todo esto tiene la membrana. Pero cuando yo quiero encontrar el potencial de equilibrio de Nernst, entonces voy a asumir tan solamente un solo tipo de ion. Por lo tanto, yo puedo decir así, ¿no? ¿Cuál es el potencial de Nernst para el sodio? ¿No? ¿Cuál es el potencial de Nernst para el sodio? ¿No? Mientras que si yo tengo esa membrana y quiero saber el potencial de reposo, es el potencial de reposo de esa membrana, compuesto por todos los iones, pero acá no, solamente para el sodio. ¿Ok? Estas concentraciones son del anterior, ¿no? De la configuración anterior. Entonces, el sodio en la parte externa es 145, su concentración, milimol por litro. Y en la parte interna, ¿cuánto es? 15 milimol por litro. Entonces, ¿qué sucede? Por difusión, iría de mayor a menor concentración, ¿sí o no? Ok. Entonces, ¿qué pasaría? Que el sodio ingresaría, ¿no? Ingresaría, y al final llegaría, pues, imagínense, ingresa igual a las concentraciones y se acabó, ¿no? O sea, se acabó el flujo. Pero no es así. Lo que hace es, esa membrana, ¿no? Para compensar este flujo que está ingresando, tiene que hacer todo lo contrario. ¿Para qué? Para mantener las concentraciones tanto en la parte externa como en la parte interna iguales. Entonces, dicho en otra palabra, si por aquí hay un flujo por difusión, o sea, si por aquí entra una cantidad, el campo eléctrico, o sea, la diferencia de potencial generado por esa membrana, debe hacer que salga la misma cantidad. Dicho en otra palabra, el flujo por difusión más el flujo eléctrico, eso debe ser igual a 0. No, eso debe ser igual a 0. Entonces, pero no sabemos cuánto es ese potencial de Nernst para el sodio. Entonces, ¿cómo debemos calcularlo? Debemos calcularlo con la ecuación anterior. Estaba en el otro. Estaba con la otra pantalla. Ahí está. ¿No? ¿Ok? Entonces, entre esta concentración, aplico esta fórmula y obtengo ¿cuánto? Escuchen, potencial de Nernst, B sub I menos B sub 0 va a ser igual a ¿cuánto? 49 milivolts. 49 milivolts. ¿Ok? Pero entonces, ya sabemos que si esto va a ser igual a 0, si este va a ser igual a 0, esto va a ser mayor que esto, ¿sí o no? B sub I es mayor que B sub 0, para que nos dé esto de ahí. Ok, pero ¿qué sucede? El sodio, ¿cuál es su carga del sodio? Positivo, ¿sí o no? Positivo. Entonces, si es positivo, va a ir de mayor a menor. O sea, en este caso, el potencial interno es mayor que el externo. Es por eso que el flujo eléctrico va a ir en sentido contrario. Ok, ahí está la explicación. Ahora, si yo quiero el potencial de Nernst para el potasio, tengo que trabajar también con sus concentraciones. Pero acá, ¿qué pasa? Miren, en la parte interna es mayor y en la parte externa es menor. Por difusión.
gradiente de concentración, entonces debe ser de mayor a menor. Por lo tanto, el flujo eléctrico debe ser en sentido contrario. Eso significa que cuando yo empiezo a calcular el potencial de Nernst, ahora mira, V sub I menos V sub 0 va a ser igual a ¿cuánto? 91. A menos 91 milivoltios. ¿Eso qué significa? Si esto es 0, entonces quiere decir que V sub 0, o sea, 0 va a ser mayor que V sub I, ¿no? O sea, 0 es mayor que menos 91 milivoltios, ¿no? Pero como es positivo, y nuevamente, positivo, ¿cómo va? De mayor a menor. Va de mayor, 0 es mayor, hacia arriba. Ok, entonces observemos ahí. Pero acuérdense que hay una cosa muy importante que de repente no debemos olvidar al inicio. Mira, esto. ¿Cuánto es la diferencia de potencial acá? Menos 70 milivoltios. Menos 70 milivoltios. ¿Ok? Pero si yo quiero estudiar solamente el caso del sodio, voy a tener ahí 49 milivoltios. Y si es solamente potasio, menos 91 milivoltios. Y si es cloro, me va a dar aproximadamente menos 70 milivoltios. Menos 70 milivoltios. ¿Ok? Entonces aquí, fíjense ustedes, potencial de Nernst, V sub I menos V sub 0 menos 70. Si esto es 0, ojo, 0 es mayor que menos 70. ¿Ok? V sub 0, entonces es mayor que V sub I. Pero la carga es negativa. Pero como es negativo, ahora el flujo va de menor a mayor. De menor a mayor. Pero entonces siempre lo que va a hacer es anular el flujo por difusión. Entonces el potencial de equilibrio de Nernst, dicho en otras palabras, es el potencial que genera esa membrana. ¿Para qué? Para mantener el gradiente de concentración, pero de un solo tipo de ion. O sea, no va a haber ahí de toda la membrana, solamente un solo tipo de ion. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto ahorita? Hemos visto esto. Hemos visto. Vamos a poner. Este no es bien fácil, es lo bueno que déjame ver. Te he guardado ahí, te he dicho. Oye, yo soy hombre, me llamo Diego, pero este Diego no miente. Apélate esa. Oye, pero no va a venir. Para tu lápida. Ok, el menos 70 milivoltios, esto es el potencial de reposo. Ok, entonces, si yo ahora digo, para el caso del sodio, ¿cuánto era para el caso del sodio? 49. Más o menos vamos a ponerlo por acá. Aproximadamente 49 milivoltios. Bueno, no está escala, por si acaso, no está escala. Y para el caso de solo me preocupa el examen práctico, que es más que el teórico. Se cambian las cosas. Sí, Muy bien. y acá y de repente aquí mismo por acá también coincidiendo el cloro. ¿Ok? Entonces,
¿qué podemos observar? En el caso del potasio, yo no evalúo articulidad, pero tampoco van a estar conversando. Ok, entonces fíjense, con respecto a, al potasio, vamos a ver acá, ¿cuánto hay la diferencia? Más o menos 21, ¿no? 21. Negativo 21. Densidad de reposo, negativo 21. Y el caso del sodio, Se restan esto viene a ser lo que se conoce como una fuerza electromotriz para el caso del sodio. Y esto es para la fuerza electromotriz para el caso del potasio. O sea, significa, ¿ya? Aquí viene el detalle, ¿ya? Significa que si esa membrana se vuelve permeable para el sodio, va a tener una fuerza enorme para ingresar. Y si se vuelve permeable para el potasio, también va a tener una fuerza para salir, más bien ahí, para salir. ¿Ya? Pero es menor. Es menor. Ok, en el caso del cloro casi no. Mira, con respecto al reposo está ahí. ¿No? Entonces, con esos valores de potencial de Nernst se puede observar lo siguiente, ¿no? En orden de relevancia. Más relevante va a ser el sodio, luego el potasio y el cloro, poquísimo. Por ejemplo, hay un programa donde dice el neurón, no lo considera al cloro. No lo considera porque es casi despreciable. ¿Ok? Entonces, acuérdense que, ya, y aquí vamos a entrar nuevamente en detalle. Tengo 3 y 17. Ya, solamente para recordar y volver a hacer el, ¿no? Si esto está a menos 3 voltios y esto está a menos 5 voltios, ¿no? Para recordar nomás cuál se asume cargado positivo y cuál negativo. Menos 3. Menos 3. Positivo. Menos 3. Menos 3. ¿Listo? Mayor potencial se asume cargado positivo y menor, ¿no? Negativo. Ok, con todo esto entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente, que ese modelo que habíamos visto, tan sencillito, ese modelo que hemos visto tan sencillo, me refiero a este modelo, ¿qué sucede? Esta resistencia variable es debido a resistencia de cada uno de los canales iónicos que están conectados en paralelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto sería la resistencia equivalente a todo ello. O sea, todo esto está representando a los iones sodio, potasio y cloro. Entonces, si yo quiero de repente este modelo hacerle un poquito más, o lo quiero representar en función a esos canales iónicos, entonces voy a considerar que esto está conectado en paralelo ¿a qué? A los canales iónicos debido al sodio, potasio y cloro. O sea, observen ahí, no solamente, pero acuérdense, externo, interno. Y ahora tengo esto es el mismo modelo. Solo que, ¿no? Mira, si vemos esto es el modelo inicial. Condensador,
Acuérdense del circuito RC. Acá está la resistencia y aquí está la fuerza electromotriz. Esto todo era uno solo. Era todo uno solo, pero realmente no es uno solo, sino es debido a esos canales iónicos. Entonces, ¿debido a quién? Al cloro. ¿Debido a quién? Al potasio. ¿Debido a quién? Al sodio. Pero veamos las polaridades. Acuérdense que ya dije, mayor potencial, se asume positivo, ¿sí o no? Entonces, cuando hemos hablado del cloro, ¿ya? El cloro nos daba B sub I menos B sub 0 menos 70 milivoltios. Acuérdense que el B sub 0 es siempre 0, ¿no? 0. Entonces, eso significa que la parte externa está a mayor potencial. Está a mayor potencial, entonces sería positivo. Y la parte interna, negativo. Hay que tener en cuenta que estas barritas, la mayor es positivo y la menor va a ser negativo. Ahora, cuando nosotros hemos visto potasio, B sub I menos B sub 0 era menos 91 milivoltios. Entonces, ¿eso qué significaba? Como B sub 0 siempre va a ser 0, entonces significa ahora que la parte, ¿no?, también, ¿no?, externa va a ser positivo porque está a mayor potencial. Y la parte interna también va a ser negativo. Análogo a esto, ¿no? Porque acuérdense que aquí salió menos 70 y aquí salió menos 91. Pero ¿qué va a pasar acá? Salió 49 milivoltios. O sea, B sub I menos B sub 0, 49 milivoltios. ¿Eso qué significa? Como el externo va a ser 0, entonces significa que B sub I debe ser mayor. Y si B sub I es mayor, tiene que ser, o sea, acá está, la parte interna tiene que ser positivo y la parte externa tiene que ser negativa. Entonces, esto es un nuevo esquema, ¿no?, de la membrana, digamos, en este caso, la membrana celular, ¿no? Con ese modelo bilipídico, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no?, canales de sodio, canales de potasio y canales de cloro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por esos canales, de mayor a menor, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos, ¿no?, acuérdense, ¿no?, que el flujo se va por difusión, ¿no? ¿Okay? De igual manera acá va a salir y en el otro caso va a entrar. Entonces, ahora, ¿yo quisiera resolver este problema? Sí, se puede resolver porque esto sería un circuito eléctrico. Esto sería un circuito eléctrico. ¿Ok? Pero ese es el modelo. Ok. Creo que yo. Conducción eléctrica en la sangre y tejidos. Ojo, todos los fluidos biológicos, ¿ya? Todos los fluidos biológicos tienen resistencia eléctrica. ¿Por qué? Porque tienen una propiedad eléctrica que se llama resistividad eléctrica. ¿Ya? Resistividad eléctrica. ¿Ok? Entonces, esa resistividad eléctrica está relacionada con la ley de Poilet. Acuérdense, con la ley de Poilet. Ok, está relacionado con la ley de Poilet. Acuérdense, entonces, bueno, con la ley de Poilet, no, acuérdense que esa ley de Poilet tiene en cuenta que las propiedades eléctricas y también geométricas de ese conductor, ¿no? Entonces, la resistencia eléctrica va a ser igual a ¿qué? A la resistividad por la longitud y el área de esa sección transversal. Acuérdense entonces que yo tengo este conductor, ¿no? Esto es la sección transversal, esto es la longitud, ¿no? ¿Ya? Y resistividad, una propiedad eléctrica. Entonces, mayor resistividad, mayor resistencia. ¿Ya? Pero esa resistividad, ¿ya?, es el inverso de ¿qué? De la conductividad. ¿Ya? Esto
resistividad y esto se conoce como conductividad. Entonces la resistividad con la conductividad son, ¿no?, o están relacionados inversamente. ¿Eso qué significa? Que si hay mayor resistividad, hay menor conductividad. Si hay menor conductividad, hay mayor resistividad. ¿Sí? Ok. Hay que entender entonces que no hay conductor ideal. No hay conductor ideal. Pero si lo hubiese, ojo, si lo hubiese, ¿cuál sería su resistividad de un conductor ideal? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, un conductor ideal, en otras palabras, no va a tener resistividad. Entonces, ¿cuánto sería su resistividad? Cero. ¿No? Entonces, si ustedes ven acá, si la resistividad es cero, entonces la conductividad sería infinita y viceversa, ¿no? Entonces, un aislante ideal es aquel que tiene una resistencia infinita, por lo tanto va a tener una conductividad cero, ¿no? Cero de conductividad. Ok, entonces esos fluidos biológicos, ¿no?, esos fluidos biológicos van a tener, pues, ¿no?, esa resistividad. Y ahí tenemos algunos valores. ¿Sí? La sangre, mira, la sangre tiene resistividad 0.7, ¿no?, ohm por metro, el músculo esquelético. Y aquí de repente llama la atención esto, ¿no? Piel seca y piel húmeda, ¿no? ¿Cuál de ellos son? A ver, la piel seca con la piel húmeda. ¿Cuál conduce mejor la electricidad? La piel húmeda. La piel húmeda. ¿Por qué? Porque tiene menor resistividad. Menor resistividad. Pero todos tienen, ¿no?, resistividad. O sea, todos tienen una resistencia. Bueno, entonces, si estamos hablando de células nerviosas, ¿no?, o las famosas neuronas, estas pueden ser mielinadas cuando tienen mielina, y amielinados cuando no tienen mielina, ¿no? Entonces, ahí más o menos en proporción, la tercera parte de todos esos axones, ¿no?, tienen mielina, y las otras dos terceras partes son sin mielina. Ya se sabe que en un axón mielinado, ¿no?, la velocidad de transmisión va a depender de qué, del radio de ese axoplasma, ¿no? A viene a ser el radio del axoplasma, o sea, del axón, ¿no? Entonces, bueno, mayor radio, entonces mayor velocidad, pero es raíz cuadrada. Pero para el caso de mielinados, fíjense ustedes, mira, es 12 veces más, 12 por A más B. A es, aquí dijimos, es el radio del axoplasma, o sea, del axón, y B es el espesor de la vaina de mielina. Pero ya de por sí nosotros podemos ver que la velocidad de transmisión va a ser mayor. ¿Por qué? Porque aquí es raíz de A, y mientras acá es directamente, ¿no?, con respecto al valor de A, ¿no? Imaginen, ¿no?, para tener una idea, si A fuera 4, entonces la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿no? Entonces ya ahí hay una diferencia. Y aparte de eso, cuanto más grueso sea esa mielina, entonces, ¿no?, entonces la velocidad de transmisión va a ser mayor, ¿no? La velocidad de transmisión va a ser mayor. Dicho en otras palabras, entonces, dos cosas importantes. Una, que la velocidad de transmisión es mayor, ¿dónde? En aquellos axones que tienen mielina. Y el otro es que la mielina, ¿qué es? ¿Un aislante o un conductor? Un conductor. ¿Ya?
Entonces eso es lo que quiero. Dos cosas. Ya sabemos que la velocidad de transmisión va a ser mayor en axones mielinados. Y el otro es que la mielina es un aislante o conductor. A ver. Conductor o aislante. Aislante. Es un aislante. ¿Ya? Ay, qué pendejo. Ok. No, a ti no te he contado eso. ¿Qué fue? Bueno, no solamente para que observen, acá está la neurona, lo que nos interesa físicamente, donde se puede modelar físicamente es esta, el axón. ¿Por qué? Porque la información va en unidireccional, en una sola dirección. O sea, ¿eso qué significa? Que para llevar la información de la parte externa hacia el cerebro, va a utilizar un grupo de neuronas. Pero esas mismas no regresan. O sea, la información no va a regresar, porque va a regresar por otro grupo. ¿No? Sí, ayer, el día de la mitad también. Ok. Potencial de acción. Este potencial de acción está solamente exclusividad de quién? De las células excitadas. Entonces, acuérdense que yo tengo ese potencial de reposo. ¿No? Yo tengo ese potencial de reposo. O sea, esa membrana tiene un potencial de reposo. Pero, ¿qué pasa? Esto solamente va a ser debido a las excitadas. Solamente debido a las excitadas. Estoy donde quiero estar. Ay, es dale, seguro pasa por tus lados. Ojalá, creo que sí. no. Eso también lo creo. Oye, pero... Es muy... Intenso. demasiado, creo. Ok, entonces aquí, más o menos. Los que ya iniciaron, ya les sale el horario y acá. Los que ya iniciaron este ciclo nuevo. Hay un compañero que no sé y ahí ya les sale. Esta es No, pero ya les sale el menos horario. 70 milivoltios. O sea, supuestamente esa célula, ¿no?, en reposo estaría ahí, ¿no? Estaría ahí. Ok, por acá está, esto es B sub I menos B sub 0. ¿Ya? Pero ¿por qué acá es menos 70? Porque ya sabemos que esto debe ser 4, 0. ¿Sí? ¿Listo? Ok. ¿Qué se puede observar acá? Voy a poner algunos picos. Este pico, más o menos es Sí, gota.
Ok, entonces más o menos lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? En reposo tenemos esto. Por acá tengo la parte interna, por acá la parte externa. Ok, entonces yo a esa membrana celular lo puedo excitar de repente, ¿no? ¿Cómo? A ver, puedo poner acá. ¿Qué es lo que pasa, no? Esa membrana celular está en reposo, ¿sí? Está en reposo. Entonces, si es excitable, puede generar un potencial de excitación. Entonces, más o menos lo que yo podría hacer, bueno, y se hicieron, ¿no? Son trabajos de Hodgkin y Huxley y Hodgkin, ganadores del Premio Nobel de Fisiología. ¿Ya? Entonces, se pone un electrodo en la parte externa y otro electrodo en la parte interna. Pero, profesor, ¿cómo yo puedo poner un electrodo en la parte interna si voy a atravesar, ¿no?, desde la parte externa? Ah, no, claro, hay un aislante acá, ¿no? Este es lo que ven acá, como cilindro, este es un aislante. Se pone y va ahí, ¿no? O sea, es como si yo tengo, tengo un alambre y a este alambre lo forro con plástico, ¿no? Y solamente dejo justamente una pequeñita y una puntita, como dicen. Eso cuando introduzco, la parte de acá no tiene contacto porque es aislante. Entonces, donde está ahí, ¿no?, el conductor, ahí sí va a tener, ¿no? Entonces, bueno, esta experiencia se hace con microelectrodos de platino. ¿Ya? Microelectrodos de platino. Ok. Pero esta es la parte experimental, ¿eh? La parte experimental. Entonces, ¿qué pasa? Si yo excito acá y por este lado, voy a hacer algo así. Igual también, ¿no? Igual también. Voy a traer la información ahí. No me pasé por ahí. O sea, esto, un osciloscopio, ¿ya? Esto, un osciloscopio o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos para tener idea. Esta es una membrana. Entonces, por acá yo voy a excitar. Y por acá yo voy a recoger la respuesta. Entonces, ¿qué sucede? En membranas no excitables, ¿no? Entonces yo iba variando aquel voltaje y todo, y no lograba tener ninguna información, ¿no? Ninguna información. Pero ¿qué sucede? En células excitables, cuando usted, ¿no?, empezaba a hacer variar el voltaje, había un momento en que empezaba a haber una respuesta, ¿no? Una respuesta, dice, ¿no? Lo que estaba eso constante, ¿no? Había una respuesta, pero esa respuesta se daba después de un valor umbral, ¿no? Después de un valor umbral. Ok. Bueno, esa es la parte experimental, pero la parte de repente que no es experimental, pero que ustedes puedan entender, es lo siguiente. Yo estoy acá, pues mira, y no me doy cuenta que aquí hay una aguja, aquí en este mueble, ¿no? Estoy conversando con ustedes y me pincho con la aguja. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a retirarlo, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Pero ahora vamos en cámara lenta, ¿no? Entonces, primero, entonces un agente mecánico
entra en contacto, ¿no?, con mi dedo, ¿no? Entonces se genera un potencial de excitación. Pero ese potencial de excitación, para que genere un potencial de acción, tiene que vencer un potencial umbral. Y una vez que venció el potencial de umbral, se da lo que se conoce como potencial de acción. ¿Ya? Entonces, vamos de A a B, ¿ya?, de A a B, en el punto A, ojo, en el punto A, ya se venció el potencial umbral. En el punto A ya se venció el potencial umbral, pero todavía no hay esa respuesta, ¿no? Entonces, de A a B, esto se conoce como, de A a B, esto se conoce como periodo de latencia. Ok, ya se venció el umbral, pero automáticamente no hay esa respuesta todavía, ¿no? Entonces, de repente, lo que yo podría más o menos hacer una analogía es, por ejemplo, a la señorita decir, ¿no?, por favor, ¿puedes ponerte de pie? Mira, ¿cuánto tiempo está pasando ya? Ese es el periodo de latencia. ¿Ya? A tener un idea. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, pero, ¿qué pasa? En reposo, ¿qué sucede? La membrana está polarizada. En reposo la membrana está polarizada. Ok. Entonces, si hay un potencial de excitación que va a alterar, ¿qué va a alterar? Ojo, va a alterar la permeabilidad ahí, ¿no?, de esa membrana, ¿a qué? A los iones. Entonces, en el punto B, recién empieza la despolarización. En el punto B, entonces, del punto de B a C, eso se conoce como despolarización. Entonces, ¿qué ocurre? Acuérdense que si esto era en reposo, entonces esto estaba a menos 70 acá, y aquí estaba 0, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál tendría mayor fuerza electromotriz? El sodio, ¿sí o no? Entonces, el sodio va a empezar a ingresar con mayor fuerza. Entonces, ¿pero el sodio qué es? El sodio es positivo. Entonces, en reposo, la parte de arriba sería positivo y la parte de abajo, o sea, la parte interna sería negativo, ¿sí o no? Pero cuando va ingresando el sodio, ¿ya?, ¿qué pasa? Esto va aumentando el potencial. O sea, dicho en otra palabra, lo que estaba en menos 70, al ingresar partículas positivas, va a hacer que vaya aumentando. Sigue aumentando, sigue entrando. Mira, llega a 0. Y ahora, esa diferencia, B sub I menos B sub 0, se hace positivo. Y llega hasta este pico, un pico más. Que esto corresponde al sodio. Pero ¿qué pasa? Que el comportamiento de esa membrana, ¿no?, en este punto es como si la membrana solamente tendría sodio. O sea, entiendan, no es que no haya potasio, no haya cloro y el resto, sino que su comportamiento es como si estuviera solamente el sodio. Ok, llegó acá entonces, y luego, de B a C lo hace como un proceso pasivo, ¿verdad? Un proceso pasivo. O sea, a favor de los gradientes. Pero ahora tiene que salir, ¿no?
¿Ok? Como ya entró el sodio, ahora ¿quién saca eso? Entonces, de C a D, ¿ya? De C a D, esto va a ser lo que se conoce como repolarización. Repolarización. Y esto sí va a ser activo. Entonces, ¿en dónde, ¿con qué potencial empezó? Con menos 70. Entonces, ahorita está por acá, más o menos por 49. Entonces, empieza a disminuir, va repolarizándose, y aquí en el punto D, ¿ya? En el punto D está completamente polarizado. ¿Por qué? Porque tiene nuevamente los menos 70 milivoltios. Ok, pero no se detiene ahí, sino que continúa, ¿no? De D a. Y esto se va a entender como hiperpolarización. En este caso, como va disminuyendo, negativo. Y sigue bajando. O sea, es como si ya llegó, pero por inercia sigue, continúa, hasta un mínimo. Y este mínimo corresponde al potasio. ¿Ok? Y a partir de ahí, lo que sería también hiperpolarización, pero ahora positivo. Entonces, dicho en otras palabras, ¿no? Este potencial de acción, lo que hemos graficado, es tan solamente en una neurona. Y al final, ¿en qué va a terminar? Va a terminar nuevamente, ¿no? Polarizándose. Okay. Entonces, es así como la información, esto es en una neurona, y para llegar al cerebro, entonces por acá habrá otra, ¿no? Otro grupo de, ¿no? Otra neurona, y entonces hará lo mismo, o algo parecido. Y así, la siguiente. Se va a llevar la información. Eso es lo que se conoce como potencial de acción. Entonces, esa es una exclusividad de ¿quién? Solamente de las células excitadas. Ok, hay algunos, ¿no? Sobre todo de los sentidos, ¿no? Que utilizan también algo parecido a ello, pero la despolarización lo van a hacer mediante células nerviosas, obviamente, que se conocen como cilios, ¿no? Los famosos cilios. Terminaciones nerviosas, pero aquí hay un detalle muy importante, es que cuando van a hacer esa despolarización, siempre lo hacen con respecto al cilio de mayor tamaño, ¿no? Y eso se conoce como quinocilio. Entonces la despolarización de todos los demás cilios, ¿no? Van a empezar a despolarizarse, pero con dirección al que tiene mayor cilio. Y así logran, digamos, en este caso general, el potencial de acción. Por ejemplo, en el caso de audición, tiene que ver con ¿no? Con este mecanismo. Y por último, bueno, lo que hemos visto anteriormente ha sido una célula nerviosa, ¿no? Una célula nerviosa. Esto es en una célula, ¿no? Muy especial, una célula muscular. No es cualquier célula muscular, ¿no? Sino que es una célula del miocardio, ¿no? ¿Ok? En cualquier otra célula muscular se le llama
electromiografía, ¿no? Electromiografía. Pero aquí es lo que se conoce como electrocardiografía. Ok. Dice, la carga total del corazón durante un latido es cero, pero existe una separación dinámica entre cargas positivas y negativas. O sea, la carga neta es cero. O sea, quiere decir que el corazón se comporta, ¿no?, eléctricamente como un dipolo, ¿no?, eléctrico. Acuérdense que un dipolo eléctrico, ¿no?, su carga neta, ¿cuánto es? Es cero, ¿no? Es cero. Entonces, esta diferencia genera un dipolo que rota a medida que se hace mayor o menor la magnitud durante ese ciclo cardíaco. Ok. El electrocardiograma es justamente el registro de la actividad eléctrica. Pero ¿de quién? Del corazón. ¿Ah? Pero no en el corazón, sino en la superficie del cuerpo. En la superficie del cuerpo. Entonces, acuérdense, es por eso que es muy importante tener un buen conductor para poder recolectar esa información. O sea, teóricamente uno podría agarrar un voltímetro, ¿no?, un voltímetro, y no va a medir nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es del orden de los milivoltios, ¿no?, de los milivoltios. Y el otro aspecto es justamente cómo es el registro. Tiene que ser con electrodos especiales, ¿no?, mínimamente a base, digamos, de alguna aleación después a base de plata, ¿no? A base de plata. Claro que lo más ideal sería oro, pero ¿quién va a utilizar oro, no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se puede observar? Y aquí, este registro que ustedes ven acá, de la actividad eléctrica del corazón, es un registro bastante clásico, ¿no? Casi todos los libros, cuando van a hablar de electro, lo ponen eso, ¿no? Eso es la famosa derivación, bipolar de Hurd. Y eso es justamente lo que ustedes van a ver en el laboratorio hoy día, esa derivación. Hay 12 derivaciones, por si acaso, ¿no? 12 derivaciones, ¿ya? 3 monopolares, 3 bipolares y 6 precordiales, ¿no? Pero en este caso, esto es el registro tan solamente de la derivación de Hurd, bipolar de Hurd. Ok, ¿qué es lo que tenemos como resultado? ¿No? Tenemos aquí lo que sería la onda P, ¿no? La onda P. ¿Qué es lo que va a registrar la onda P? Todo que tiene que ver con la despolarización, ¿no?, de las aurículas, ¿no? Pero después de la despolarización, ¿qué viene? La repolarización. Claro que en este caso no se va a observar aquí la repolarización auricular. ¿Por qué? Porque esa señal eléctrica que sale del nodo sinusal, eso va expandiéndose, ¿no? O sea, primero llega a las aurículas, luego al ventrículo. Entonces el ventrículo ya empieza aquí a despolarizarse, ¿no? Y como tiene mayor masa, entonces se puede decir que esa señal de la repolarización de las aurículas son embebidas acá. Entonces tenemos el complejo QRS, que es justamente la despolarización de los ventrículos. Luego de ello ya se puede observar la repolarización ventricular, que es justamente la onda típica. ¿Ok? Entonces, esa es, ¿no?, el estudio, ¿no?, en este caso que vamos a hacer, tan solamente es de los tiempos de duración, no de la amplitud, ¿no?, o de la intensidad del voltaje que se va a registrar, solamente, ¿no?, en este caso, el tiempo de duración, ¿no? Entonces, aquí tienen un latido, acá tienen otro latido, y si yo quiero encontrar, en este caso, la frecuencia cardíaca, entonces, en función de R a R, entonces yo puedo medir cuánto tiempo hay de R a R, ¿no?, y voy a hacer lo que sería la frecuencia cardíaca, ¿no?, 60 entre el tiempo de R a R dado en segundos. Y entonces tendría la frecuencia cardíaca en latidos por minuto.
Entonces, esa es la práctica que van a hacer. Y de acuerdo a lo que yo quiero estudiar, entonces puedo utilizar justamente electrodos. Si quiero potencial de acción, necesito microelectrodos, pero no tenemos microelectrodos. Pero lo que he visto son microelectrodos de platino. Quiero hacer un electroneurograma, necesito electrodos de aguja. Y así. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer electromiograma, ¿no? Pero con electrodos de superficie. Y también electrocardiograma con electrodos de superficie, ¿no? Que son no son chupones, por ejemplo, sino son unos adhesivos a base, o sea, el electrodo es a base de plata, entonces se pone en la región y básicamente, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Entonces no piensen que vamos a utilizar, y aquí también otro detalle, no piensen que vamos a utilizar vamos a utilizar un electrocardiógrafo clínico, no, va a ser de enseñanza, o sea, va a ser el electrodo, el sensor, perdón, ¿no? El EKG el vernier, ¿no? Entonces, pero se pueden hacer todo, ¿no? Basta, si necesitamos, ¿no? Hacer, por ejemplo, si tuviésemos microelectrodos, se hace electrodo de aguja. Bueno, los electrodos de aguja han dejado un poco de utilizarse debido a ciertas, todavía se observó algunos contagios, etc. ¿Ok? Listo. Entonces,